Llega a ustedes gracias al auspicio de UPIC. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión, toma nota, será el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones, puedes marcar el 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Ayer fue el primer debate electoral municipal entre los candidatos a la alcaldía por la provincia de Lima. Estamos en la línea con José Tello Alfaro, experto en temas electorales. Muy buenos días, José, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Iniciando la semana. Así es, estamos listos acá en este nuevo horario. Te debo confesar, maestro, que me he levantado a las 5 de la mañana después de un montón de tiempo. Felizmente a esa hora Lima no parece Lima, ¿no? Uno llega, es sorprendente, ¿no? Porque te demoras 20 minutos en hacer un recorrido que en cualquier otra hora te llevaría por lo menos 1 hora de tu vida. Lima en la madrugada tiene el tránsito ideal. Sí, así debería ser todo el día. Escúchame, José, ¿qué piensas sinceramente del debate del día de ayer? ¿Tú crees que aporta en algo? ¿Tú crees que realmente sirva para que los ciudadanos se informen y puedan tomar una decisión sobre qué es lo que prefieren? Lamentablemente lo que se puede resaltar primero es el populismo de algunas ofertas que han sido bastante improvisadas y poco sostenibles desde un punto de vista municipal. Segundo, que mucha queja respecto al formato del jurado, cosa que es bastante relativa porque cuando una persona tiene las ideas claras, dice las cosas en 1 minuto y la dice bien, más aún cuando le dan réplica y posibilidad también de un mensaje final de más de 2 minutos. Por otra parte, me parece de que la comidilla, aparte de las pullas, ha sido el tema de Renzo Reyarro, como que ha acaparado mucha la atención y eso definitivamente pues no ha ayudado a que el debate de nuevo se centre en el tema de las propuestas, sino que se diluya nuevamente pues en aspectos de forma, que me parece que el candidato Reyarro ha manejado mal, debió haber asistido al debate. Recordemos que en política no se le debe rehuir estas cosas. Alan García, por ejemplo, con Popio Olivera, sabía lo que se exponía, y dicho sea de paso, todo el mundo vio pues un verdadero show mediático, pero es parte de la política, porque en política no se puede rehuir este tipo de situaciones, más aún cuando se aceptan, más aún cuando también la gente tiene una expectativa del candidato que va primero en las encuestas. Y lo peor, de alguna u otra manera se ha querido sacar algún tipo de salvaguarda política. Con esto Renzo Reyarro creo que ha cometido un error porque le ha dado pie a Ricardo Belmont a que también renuncie al pacto ético electoral, rechace los debates y lo lleve a él solo, siendo el número 2 en las encuestas, a un debate 1 a 1 en la Universidad de San Marcos como se lo ha propuesto. Yo no creo que el señor Reyarro pueda rehuir ese debate con Ricardo Belmont. Y ahí hay algo que quizás él no ha medido. Ricardo Belmont, recordemos que en su momento lideró también, digamos, una tendencia fuerte contra el fujimorismo, fue un antifujimorista, recordemos cuando era alcalde de Lima. Entonces es muy probable que la fase 2 de la estrategia de Belmont sea buscar un poco este tipo de polarizaciones que, bueno, nuevamente pues claro, nos llevan al que le diga a Reyardo que en realidad es el candidato de tapada del fujimorismo, ¿no? Ahora, claro, por ese lado es muy inteligente, si es que lo está pensando de esa manera Belmont, es muy inteligente el razonamiento porque podría llevarnos nuevamente, como ocurrió en el 2016, a un anti y pro fujimorismo, ¿no? Claro, ahora hay material que está circulando en las redes recordándole las frases que además ni siquiera son muy lejanas, ¿no? De Reyardo hablando sobre Keiko Fujimori, por ejemplo, claro, ¿no? Como la lideresa, claro, y reconociéndose claro a sí mismo como digamos, un fujimorista a forro, ¿no? Claro, y va por ese lado. Y si está pensándolo de esa manera Belmont, bueno, ayer le hizo un enorme favor Renzo Reyardo, que dicho sea de paso no debió haber expuesto a su hija
a una situación tan incómoda, se veía la cara del adolescente yendo a entregar un documento, no sabía, quizás estaba muy desconcertada de la situación. Una cosa es que le prevea lo que puede ocurrir y otra cosa es vivir la misma situación que le tocó ayer atravesar, que fue pues notoriamente incómoda para ella. Me O sea, parece de que eso por en ese el fondo lado... es inexplicable. ¿Por qué fue con ella? ¿No es cierto? ¿Qué mensaje trató de transmitir con eso? Porque, ¿no? Horrible, porque la verdad se vio muy mal que haya ido con ella. Ella fue víctima de un ataque. Renzo Reyerro, a raíz de ese ataque que sufrió su hija, incursiona en medios en el tema de seguridad ciudadana, y parece grotesco ayer que haya ido con ella, a falta de la esposa, para presentar este documento como de alguna otra manera victimizándose o resaltando nuevamente la victimización. Y me parece que el uso de una menor de edad de su propia hija es terrible. Es un mensaje muy, muy grotesco, muy desubicado, impertinente, y lamentablemente demuestra un manoseo digamos, de una cosa tan personal. Es terrible, la verdad que como que cuesta describir la situación tan terrible que ayer atravesó. La niña se le veía la cara descompuesta, era notorio, era una cosa bastante incómodo, como reitero, manifesté hace un instante, y me parece que en política esas cosas no encajan, porque uno tiene que definitivamente pues ir con propuestas, y el señor Reyardo no tiene ninguna propuesta. Lo complicado también es que el señor Ricardo Belmo está también en una situación parecida. No hemos escuchado una propuesta consistente respecto a lo que haría Claro. por la ciudad. Ahora, yo he llamado la atención al comienzo, hace rato a las 6 de la mañana, en esta especie de secuencia que hago todos los días de Hablemos Claro, con respecto al tema de la corrupción, ¿no, José? Porque lo hemos conversado contigo. O sea, hay montones de gente que está yendo a candidatear como alcalde o como gobernador regional, porque lo que quieren es robar, así de crudo, así no les guste a algunos, así se ofendan, pero para eso están yendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no puede ser, y más aún en una circunstancia como esta, el tema de la corrupción, un eje de los debates el día de ayer? Es algo que me llamó la atención. O sea, En el tema de la corrupción, lamentablemente no ha sido claro, porque Urresti, por ejemplo, habló de transparentar la gestión, que podían ir a solicitar documentos, que se le entregaban, que todo iba a ser abierto y transparente, pero más allá de eso son los mecanismos de control ciudadano, en todo caso incentivarlos más, porque la propia ley orgánica de municipalidades prevé mecanismos de control ciudadano y participación ciudadana. En consecuencia, creo que apuntalar más este tipo de mecanismos, el trabajo de las juntas, de los propios que existen dentro del vecindario, podría ayudar muchísimo a que esta situación verdaderamente cambie. claro, pero antes que eso tienes que resolver tremendos problemas. O sea, por ejemplo, tienes el tema de las concesiones otorgadas para los peajes, ¿no es cierto? Que están las dos más importantes, que son la de la línea María y Rutas de Lima, sometidas a una investigación por la corrupción en el caso Lavajato, ¿no es cierto? Para empezar, Claro. o sea, ahí tienes un problema y tienes que dar una respuesta sobre eso. ¿Se van a anular o no se van a anular? ¿Se van a intervenir o no se van a intervenir? O sea, ¿qué vas a hacer sobre un tema donde está en juego el interés de la ciudad y donde además estamos perdiendo fortunas cada día? ¿No? Claro. Ahora, aparte de eso está también aparte de eso que es tan grande, tan importante y que ha afectado tanto lo que es el presupuesto de la municipalidad, porque recordemos que prácticamente se han comprometido los ingresos de la municipalidad los siguientes 30, 40 años. Claro. Estamos nosotros ante una situación complicada también cuando en el menudeo, en una labor de fiscalización o una labor de control que normalmente hace la municipalidad, se dan pues situaciones irregulares, o cuando, por ejemplo, en el caso de la provincial, porque vayamos hacia la esfera de la provincial, cuando se trata de temas de zonificaciones, temas de desarrollo urbano, cuando vayamos nosotros a labores de coordinación a nivel de la provincial con el gobierno central, podemos advertir en una serie de acciones de desarrollo de las funciones propiamente diles, una serie de aspectos que podrían dar pie a actos de corrupción, y ahí es donde debe saltar el control. Debería efectivamente pues realizarse un control mucho más Claro, efectivo desde adentro. pero ese mensaje tú no lo has escuchado claramente ayer, ¿no es cierto?
No, O sea, no ha sido porque, claro, no ha sido claro, claro. o, No ha sido o por claro. No, ejemplo, no, el no hemos otro pasado que acciones concretas. a mí me parece tremendamente perturbador el tema de la basura, por ejemplo, lo de Comunicore. O sea, ha vuelto a luz el tema porque uno de los jueces que participó en declarar que ya estaba prescrito y que nadie iba a la cárcel cuando nos habían, o sea, estaba claro que nos habían robado. Pero, señores, nos han robado, pero nadie va preso. O sea, más o menos es la conclusión. Y el cálculo que se hace es que por lo menos nos robaron 21 millones de soles, ¿no es cierto? Y no pasó nada. Y ahora tenemos también con el tema de la basura que se ha prorrogado la vigencia de un contrato según el cual los camiones eran, y lo digo, me aburro porque lo repito casi todos los días. Señores, desde el 2015 por contrato los camiones eran nuestros y los camiones ya son viejos, entonces no nos pueden seguir cobrando como si los camiones fueran de la empresa que provee el servicio y como si fueran nuevos. Y sin embargo, nadie dice nada y no pasa nada, ¿no? Entonces tendría que haber respuestas muy precisas, decir, yo voy a entrar y voy a cancelar ese contrato y lo voy a revisar, o yo voy a entrar y voy a intervenir en rutas de Lima y la línea amarilla, y voy a, digamos, ¿no? Claro, ese es un caso, por ejemplo, bastante concreto, que obviamente podría meritar una revisión. Se habló en cierta manera de revisiones, pero también no fueron muy claros respecto del tema de la consecuencia de la revisión de los contratos y eventuales resoluciones de contratos en caso que estos sean, bueno, mejor dicho, afecten a la economía de la municipalidad, como en el caso de los peajes. Pero si tú hablas del tema, por ejemplo, de recojo de basura, evidentemente pues daría pie a revisión de este contrato y otros contratos más, pero no se mencionó claramente, por ejemplo, una labor de fiscalización a la mano con Contraloría o la intervención directa de Contraloría en procesos de contratación de cierta magnitud. No se habló claro respecto de procedimientos de control de calidad respecto de estos actos de contratación o de los contratos, digamos, que celebra la municipalidad cotidianamente y que son de cierta magnitud. Se habló de algunas cosas, pero bastante tangenciales. Más que todo era retórica lo que uno escuchaba y no un tema de acciones concretas que la ciudadanía quizás hubiese esperado. Todo era atacar a la gestión pasada, era atacar a la corrupción en general, hablar de los problemas nacionales nuevamente, distrayendo lo que era un debate municipal. En realidad bastante pobre. Por eso lo que mencionaba en un principio, cuando una persona tiene claras las cosas, le basta un minuto para decir lo que tiene que decir. Cuando uno quiere divagar y no tiene claramente las funciones que ejercería de llegar a ser alcalde o alcaldesa, o uno no tiene claramente definida la línea de lo que va a ser definitivamente, pues ahí viene un problema, pues porque no se logra dar una mayor amplitud en todo esto y se requiere, como te digo, cuestiones concretas. La gente necesitaba escuchar actos concretos, labores a realizarse y definitivamente el espacio, por más que sea un minuto, era más que suficiente y más aún si podían otros candidatos replicarle a uno o en su defecto los propios moderadores del debate podían intervenir también. Los ciudadanos intervinieron ayer con algunas preguntas puntuales a los candidatos. Preguntas que no tuvieron una respuesta mayor. Por ejemplo, cuando se tocó el tema de desarrollo urbano, Castañeda Parro no fue claro en la respuesta, fue prácticamente toreó la respuesta, no tiene claro lo que es una política de desarrollo urbano que la ciudad la necesita a gritos, porque Lima es una ciudad que es desordenada y necesita dos cosas. Primero, un control de riesgos respecto de lo que ya se hizo mal. Y segundo, un desarrollo urbano hacia el futuro, porque esta es una megápoli que tiene 10 millones de habitantes y que va a seguir creciendo hacia el sur, en parte hacia el norte, y necesita pues que se vayan haciendo cambios de zonificación, se vayan haciendo habilitaciones urbanas y la ciudad realmente pueda crecer en la medida de lo posible más ordenada de lo que ha venido creciendo en los últimos años. Muchas gracias a José Tello Alfaro, experto en temas electorales, por atender nuestra llamada. Muy gentil, José. Gracias, Nicolás. Un buen día. Bueno, lo cierto es que cuando son las 7:20 de la mañana, aunque faltan muy pocos días para las elecciones el 7 de octubre, hay muchísima gente que no sabe por quién va a votar. ¿Ah? Fácilmente el 50% del electorado está en veremos, ¿no? En tratar de escuchar algo que lo convenza, lo apasione para definir su voto para ese día. Y yo me imagino que hay muchísima gente que el mismo día de las elecciones, haciendo la cola, va a decidir por quién va a votar.